Sí, se los dije. 9 días después de haberlo anunciado, finalmente ha salido el tráiler de la 4ª temporada de Jujutsu Kaisen. ¡Y qué tráiler! ¡Espectacular! Sin embargo, hay cambios. Generalmente son buenos, pero sí ha habido algo que al menos a mí me ha decepcionado un poco. También les voy a explicar un asunto que tiene preocupados a muchos con respecto a la animación. ¿Cuándo saldrá la temporada? Y mucho más. En fin, dejemos de hablar, no la alarguemos más y quédense hasta el final para no perderse nada de la temporada 4 de Jujutsu Kaisen. El tráiler comienza mostrándonos durante los primeros segundos algunas escenas correspondientes a la 3ª temporada. Recuerden que oficialmente esta nueva entrega ha sido catalogada como temporada 4 y no como una segunda parte. Está bien, sí, es la continuación de los Juegos del Sacrificio, pero MAPPA ha decidido nombrarla como una temporada diferente. Tras ver distintas escenas de lo que fue la 3ª entrega, el verdadero tráiler inicia con Kogane y Kenjaku. Este último le pide que añada una nueva regla: el Juego del Sacrificio finalizará. Y aquí las cosas arrancan con todo. La primera escena que vemos es una de las más esperadas: Kashimo vs Hakari. Sin duda, brutal. La escena, los colores, la atmósfera, lo que transmite, en fin, todo. Luego vemos más escenas de distintos personajes, desde Maki y Norishito Kamo hasta Kenjaku y Uraume reunidos con políticos. Después volvemos a encontrarnos con otro de los momentos más esperados: Kenjaku vs Yuki y Choso. Lamentablemente de esta pelea se muestra muy poco, al menos a mí me dio la sensación de que lo mostrado de Hakari vs Kashimo tuvo mucha más intensidad. Pero bueno, tampoco voy a pretender mucho en un avance de 2 minutos. Y hablando de intensidad, tras esto el tráiler nos muestra una escena que cambiará por completo la historia. En realidad diría que es la antesala de ese gran cambio, y que al mismo tiempo también confirma algo que venía diciendo, y es en qué momento terminará la temporada. Vemos a Megumi con una expresión que mezcla nerviosismo y por momentos auténtico terror. Para variar, levanta los brazos con la intención de invocar a Majoraga. Como si todo lo mostrado hasta ese momento hubiera sido poco, pasamos finalmente a ver a Yuji Itadori, desesperado, gritando, para luego encontrarnos con una escena estática, pero repleta de sensaciones. Literalmente es así. Es una imagen sin animación, un simple dibujo, pero con una carga emocional que, bueno, solo MAPPA puede lograr algo así. De más está decir también que esa carga emocional que tiene pesa más en las personas que han leído el manga, pero los que no, cuando la vean en la temporada, les transmitirá lo mismo. El tráiler va acercándose a su final mostrándonos el logo de Jujutsu Kaisen para luego volver a escuchar la voz de quien está detrás de todos los problemas: Sukuna. El rey de las maldiciones menciona que tiene 2 condiciones. La primera es que cuando él diga la palabra contrato, se le entregará el control del cuerpo durante 1 minuto completo. La segunda es que olvidará todo sobre ese acuerdo. Y así el tráiler termina. Bueno, el tráiler en sí es espectacular y seguramente muchos habrán notado ciertos cambios o diferencias con respecto a la 3ª temporada. De ahí viene eso que les dije que iba a explicarles y sobre lo que algunos tenían dudas: el cambio de director anunciado hoy. Hasta ahora el director de Jujutsu había sido Yota Goyosono. Sin embargo, hoy se anunció que Sato Takeru asumirá ese cargo. Obviamente ante esto surgieron algunas alarmas entre los fans, pero creo se ha malinterpretado la noticia. El señor Gozo, como suelen decirle a Yota, continuará dentro de la franquicia como director jefe, mientras que Sato Takeru asumirá funciones más relacionadas con la dirección de episodios. En pocas palabras, todo continuará más o menos igual, simplemente ha habido una especie de reorganización jerárquica. Si notaron algunas diferencias en la animación o en el diseño de personajes, probablemente sea una coincidencia, porque no debería estar directamente
fuerte relacionada con este cambio. Con respecto a eso que dije al principio que me decepcionó un poco, no tiene nada que ver ni con el adelanto en sí, ni con la animación, ni con los dibujos o la calidad del tráiler. Lo que me decepcionó fue que cuando el avance terminó, lo que creo que todos esperábamos era ver una fecha de estreno, o al menos una ventana aproximada para cerrar con broche de oro. Bueno, lamentablemente eso no pasó. El tráiler finaliza simplemente indicando que la temporada se encuentra en producción. A mi parecer, por lo que se ve en el adelanto, la producción parece estar bastante avanzada. Y eso al mismo tiempo reforzaría una de las teorías más comentadas, que la serie se estrenará durante la temporada de invierno, es decir, entre enero y marzo. En esos 3 meses es cuando comenzaría la 4ª temporada. Obviamente decir una fecha exacta es muy difícil, pero a mi parecer enero será el mes. De todos modos, les recomiendo estar muy atentos al canal, mantengan activada la campana en todas las notificaciones y si todavía no están suscritos, suscríbanse y hagan esto, porque se mencionó que en agosto, y escuchen, estén atentos, en el evento Juju Fest 2026 se revelará más información. Posiblemente ahí tengamos otro tráiler y esta vez sí, una fecha de estreno oficial. Por ahora me quedo con enero o febrero, que son los meses que más sentido tienen. Por último, lo que me sorprendió del tráiler, aunque por lógica iba a ser así, es que le atiné a cuándo terminará la temporada, y es que, por lo visto en el avance, la 4ª entrega de Jujutsu Kaisen finalizará con el regreso del más fuerte de todos, convirtiéndose en la antesala del momento más esperado por toda una generación de seguidores. Un momento que, como dije en el video anterior y sigo sosteniendo, viene a disputar seriamente el trono de una de las peleas más icónicas de la historia: Goku vs Freezer en el planeta Namek. Creo no me quedó nada para compartirles. El tráiler es excelente, la información súper precisa y todo lo que ha salido hoy aporta mucho a que la espera de cara a la 4ª temporada sea más amena y paciente. Les recomiendo compartir este video para que quienes todavía no vieron el tráiler ni conocen todas estas novedades puedan enterarse. Y por supuesto me encantaría que me dejaran su opinión sobre el avance, la animación, las escenas mostradas, el cambio de director y esa fecha de estreno que lamentablemente todavía no fue revelada. Si les gustó y sirvió ver este adelanto aquí conmigo y enterarse de todas estas novedades, les pido por favor que dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. Luego de eso sí espero leer sus opiniones, sensaciones y lo que les dejó este espectacular adelanto abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.